a veces yo he visto mucho que hay esta idea de que tú solo das un servicio, entonces si la persona viene, te trata feo, toca aguantar porque es lo que es y no es verdad. O sea, creo que también hacerse respetar uno como servidora, digamos, por decirlo de cierta manera, también representa mucho el cómo dejo que me traten y estas personas van a seguir tratando a más personas y así no es como un círculo. Entonces, yo creo que mi postura, digamos, a esto ha sido muy de mantengo mi espacio, sé cuál es mi lugar, pero también no dejo que las otras personas como que se cuelguen de eso, ¿no? De cierta manera. Pero sí, mi consejo más grande es de que seas auténtico para que también las personas que vengan contigo conecten contigo y no con una idea de lo que tienen de ti, porque eso a la larga trae repercusiones y no siempre son buenas. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Hay cosas que parecen no tener nada que ver hasta que alguien las junta y ya no puedes imaginarlas separadas. Lu Andrade venía de la ilustración y la animación, de construir mundos con líneas y color, y en algún momento entendió que las uñas eran otro lienzo. Hoy, detrás de Chunky Funky Nails, hay una artista que convirtió un oficio en un lenguaje propio. Bienvenida, Lu. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Nosotras estamos muy felices de que estés aquí. Para empezar, la primera pregunta que te tenemos hoy es, como acaba de mencionar Katy, vienes de un background en ilustración y animación. ¿En qué momento sentiste que habías encontrado una voz propia en lo que haces hoy en día? Bueno, quizás es un poco complejo explicarlo tan en pocas palabras, pero de cierta manera en el arte hay quizás como una presión de que tienes que buscar tu estilo, ¿no? Y cuando estaba estudiando ilustración, bueno, yo estudié animación porque de hecho aquí la carrera de ilustración no existe. Hay más como máster y así, pero como pregrado, digamos, no existe. Entonces estaba estudiando animación y había mucha esta presión de encontrar tu estilo a toda costa. Entonces yo estaba como, me daba mucha ansiedad pensar en eso porque admiraba a muchos artistas, pero había esta cosa debajo. Y por ahí tomé una clase de ilustración infantil, que es a lo que ahora me dedico, pero tomé esta clase que me abrió mucho los ojos porque me hizo ver que había como todo un mundo que no necesariamente era como tan estricto, ¿no? Como que uno podía explorar muchas cosas relacionadas con eso. Y también desde niña me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho el cómic, tengo mucha influencia de eso. Y me daba también mucha ansiedad en su momento encontrar un estilo que se adapte a la ilustración infantil, que era lo que quería dedicarme, y luego también que pueda hacer como cómic y cosas así, si es que me daba ganas. Y en algún punto por ahí como que algo hizo clic y empecé a como a buscar un estilo como que un poquito más acorde y ahí encontré como esta, pues sí, como mi estilo de ilustración, también mi estilo de contar las historias, que tenía que ver mucho con eso, con un estilo que se adapte al tema de ilustración infantil junto con el cómic y todo. Y también en algún punto estudié cine, bueno, como que muchas cosas y siento que poco a poco fui encontrando esa voz con todas las cosas que me gustaban, que a veces de niño no nos explican, ¿no? Que uno puede unir todo eso y te hacen creer que una cosa tiene que ser hobby y la otra tiene que ser carrera, pero afortunadamente para mí fue como yo hago lo que me dé la gana básicamente y voy a explorar esto y terminó bien, o sea, afortunadamente pues es la manera, digamos, en cómo me manejé y salió todo bien, por suerte. Bueno, me parece muy difícil que a una edad muy joven te digan que busques tu estilo, ¿no? Me parece Sí. muy, muy fuerte. Yo creo que si a mí me hubieran dicho, yo no estudié eso, pero si me hubieran dicho hubiera sido muy fuerte. Pero me parece que, claro, es un descubrimiento de quién eres tú. Creo que es el descubrir quién realmente eres tú. Me parece lindo que no hayas hecho caso a un montón de cosas y a otras sí. Y bueno, ahora que ya estás con todo este mundo de tu aprendizaje, que encontraste lo que te gustaba, que realmente era lo que quizá te gustaba desde niña, ¿no? Y lo fuiste perfeccionando, pues, con tanta técnica. ¿En qué momento hubo el paso a lo que es hoy tu emprendimiento? Bueno, esto es una historia chistosa realmente, porque yo nunca he sido mucho de hacerme las uñas ni nada por el estilo, ¿no? Más bien lo veía como algo súper alejado de esta personalidad que uno como adolescente a veces piensa, quiero ser única y diferente, y nunca pensaba en todas estas cosas de la belleza. Pero
en un punto me empezaron a salir por ahí en internet como publicidad de hacer uñas y tal. Y yo busqué más sobre todo, o sea, empecé porque quería hacerme yo las uñas, quería que me hagan a mí. Y veía muchas cosas muy divertidas como por redes, pero no encontraba un lugar específico en que me hagan lo que yo buscaba. Y fui con unas amigas a un lugar a hacernos las uñas juntas. Y conversando ellos me dijeron, oye, pero tú puedes hacer esto. O sea, como que yo cuando estaba en esta exploración que les contaba inicialmente, también hacía muchas cosas en miniatura, desde el colegio, de hecho. Me gustaba esculpir cositas muy chiquititas, incluso de niña tenía obsesión con los juguetes que son como diminutos, como que siempre hubo algo ahí, que yo ahora de broma lo digo como sin querer estaba practicando para este momento, pero algo hizo clic ahí. Y también pues yo en mi trabajo como ilustradora trabajo digitalmente en el iPad, en la computadora, y extrañaba mucho esta exploración de materiales. Y cuando empecé como a hacer esto más como hobby, que fue como empezó, descubrí eso, que conecté muchísimo con esta idea de explorar, y como hay muchas cosas que todo el tiempo salen y es como un mundo en el que cada vez hay más cosas, ¿no? Y nada, como que conecté con eso y me hizo mucho sentido. O sea, yo lo empecé a hacer y cada vez hacía cosas más complejas y me gustó mucho, y creo que empezó así. Ya luego pues pasaron muchas cosas que me tuvieron ahora en la posición que estoy ahorita de tener un proyecto mío, pero empezó así como muy casual, sin pensármelo mucho, que creo que de cierta manera es lo que más me ha servido ahora para muchas cosas que hago. Me encanta cómo pudiste incluso reflexionar y conectar de que tal vez siempre fue lo tuyo de alguna manera, porque a la final es arte en chiquito, me parece incluso más complicado. Siempre yo también estudié arte y siento que siempre como los extremos en los lienzos, por así decirlo, es lo que justo ahí se dificulta más, como algo gigante o algo súper chiquito, es igual de complejo para mí. ¿Qué crees tú que te dio la ilustración? ¿Qué sientes que vive en tu trabajo de nail art, aunque no sean lo mismo? Bueno, yo creo que principalmente es la habilidad de observación. O sea, de verdad, yo creo que mi trabajo de cierta manera se diferencia porque soy muy observadora. Y en arte, sobre todo en animación, es como que uno tiene que fijarse como en cómo se mueve el cuerpo, cómo hay las expresiones faciales, tantas cosas. Y soy muy observadora como de las personas. Y cuando empecé a hacer uñas, empecé también, hay esta cosa técnica, ¿no? De la observación, que es lo que te permite quizás transferir imágenes grandes a pequeño, ¿no? Como cosas técnicas. Pero luego también está el lado de también poder ver qué colores hacer, un poco también cómo mejorar mi trabajo, o sea, como que también soy observadora y quizás crítica también. Y definitivamente eso es algo que yo siento que traigo mucho del trabajo de ilustrador. Uh-huh. ¿Qué crees, querida Lu, que una vez que iniciaste con el tema de las uñas, qué es lo que te diferenció realmente del resto? A ver, bueno, definitivamente el hecho de que me dedicaba a ilustración hace una gran diferencia, porque hago pues cosas muy chiquitas, ¿no? Como miniatura, que me encanta hacer paisajes en miniatura, figuritas. Creo que por ahí hubo mucha diferencia. Pero luego está el otro lado de crear contenido, que cuando yo empecé, que fue hace, digamos, unos casi 3 años, quizás un poco más, hay gente obviamente ya haciendo nail art aquí en Ecuador, ¿no? Pero no había tanto creación de contenido. O sea, yo empecé viendo videos, y de hecho también eso es algo que traigo mucho de mi otro trabajo, porque consumía mucho video de YouTube de artistas, ilustradores haciendo vlogs y tal. Y cuando yo empecé a hacer uñas, veía así un poquito de cosas en TikTok, de algunas manicuristas en otros países, pero yo aquí no veía tanto ese contenido. Y como que por ahí creo que conecté las dos cosas de nuevo y empecé a hacerlo. Y yo diría que eso fue uno de los mayores diferenciales, inicialmente sobre todo, porque ya digo, como que no había tantas personas haciendo cosas y tampoco mostrándolas sobre todo. Y creo que ahí fue como la gran diferencia. Claro, encontraste un nicho y empezaste a posicionarte, a diferenciarte como tal. Eso es algo que igual nosotras siempre como promovemos mucho y hablamos con las chicas en general que vienen acá, de que tienes que darte a conocer también y tienes que encontrar cómo lo vas a hacer de una manera distinta a lo que está pasando en general en el mundo digital, por así decirlo. De ahí, Lu, también para preguntarte, nosotras sabemos que tienes tu propio estudio en casa y que trabajas sola. ¿Cómo es ese espacio para ti más allá de lo práctico? Bueno, a ver, más allá de lo práctico,
Yo creo que sinceramente es muy particular porque es un espacio muy íntimo. O sea, y en un inicio creo que a muchas personas les conflictúa la idea de traer desconocidos a su casa y es verdad, no es como algo tan simple. Pero afortunadamente yo tengo un gran privilegio que es que tengo mi espacio dentro de la casa, pero es un cuarto aparte. No es como muchos manicuristas que trabajan desde casa, que trabajan en la sala, incluso en su cuarto. Entonces, partiendo de ahí, yo siento que sí logro hacer como una diferencia entre ambos espacios. Y justo cuando nos estábamos mudando con mi esposo y todo, buscábamos un departamento que se adapte a Chunky Funky, que eso fue algo también que siento que muchas personas como no lo consideran, ¿no? Pero para mí ya es como parte de mi estilo de vida, básicamente. Pero luego también hay este otro lado del que muy poca gente habla, que es el trabajar sola, el no salir de tu casa, ¿no es cierto? Porque en una oficina tú vas y trabajas 8 horas, ¿no es cierto? En el caso de trabajos, digamos, de oficina. Y cuando tú trabajas en casa es muy complejo tener un tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar 9 horas en clientas, ¿no? Porque me demoro 2, a veces 3 horas con cada cita, pero por ahí tengo media hora libre y esa media hora no me relajo, digamos, no me voy a conversar con mis colegas del trabajo, ¿no? Lo que hago es editar videos, trabajar en ilustración cuando tengo, entonces siento que no es tan fácil, ¿no? Como a veces lo plantean justamente este lado práctico de que, bueno, estás en la casa, es súper cómodo, que lo es, obviamente, pero luego también está este lado que quizás la gente no lo habla tanto y es súper pesado también. Entonces, nada, es buscar el equilibrio en ese sentido, por ahí voy, pero es básicamente eso. Ajá. Topando este tema que dices, me parece que hay muchas emprendedoras viviendo esa realidad, ¿sí? Yo ahora recuerdo a la novia de mi hijo, ella trabaja en la casa todo el tiempo y suele decirme que si le puedo llevar a la oficina, algún espacio a la oficina para que trabaje y tenga otro ambiente. Yo entiendo que debe ser muy, muy difícil. Tú, en ese punto exacto, ¿qué otras recomendaciones podrías dar a alguien que le pase eso? Tú no podrías irte a la oficina de alguien, porque como le llevas, me imagino, a la clienta, ¿no? Pero ¿qué encuentras que realmente funciona para que no te sientas siempre encerrada? A ver, yo creo que lo principal es que realmente me puse límites a mí misma, ¿no? En este caso, como trabajo con personas, siento que no es lo mismo que tener, por ejemplo, solo si me dedicara a ilustración, que cuando lo hacía solamente era difícil porque me enfrascaba un montón en eso. Ahora trabajando con personas que van a mi casa, en caso de que las personas que escuchen tengan también este tipo de servicios o trabajen así, creo que poner límites inicialmente es lo que más me ha servido para no sentirme abrumada, no sentirme como, sí, ofuscada de una persona que venga, que a veces, pues no de malos, ¿no? Pero hay muchas personas que les cuesta aceptar los límites de otra persona. Por ejemplo, llegar demasiado tarde. A mí, al ser un servicio que tiene citas y luego la siguiente cita también y tal, se me cruzan, entonces yo tengo que ser muy estricta con eso porque mi clienta siguiente no puede, digamos, pagar las consecuencias de que mi cliente anterior llegue tarde. Entonces yo he sido muy estricta con eso y obviamente es pesado porque uno no quiere quedar como el malo, ¿no? No, es que ya, ni modo, pero son cosas que son necesarias realmente para también valorar el trabajo de uno mismo, el tiempo, porque al final el dinero, pues, es tiempo, o sea, no que ahí tengo una idea de eso, pero creo que principalmente eso. Y ya estando en la casa, pues siempre está bueno salir a dar una vueltita. A mí a veces cuando yo me siento muy ofuscada, digo, me voy a comprar una golosina a la tienda y así aunque se tomo el sol, voy caminando. Afortunadamente también donde vivo es muy tranquilo, entonces puedo hacerlo. Pero creo que es eso, tal vez ponerse límites tanto para las personas externas como para uno. O sea, si es que ese es tu horario de trabajo de tal a tal, ese es tu horario de trabajo. Porque siento que a veces también las personas es de que, trabajas en la casa, entonces me puedes atender o puedes trabajar hasta más tarde. No puedo. No puedo porque esas cosas no deben pasar. O sea, en general está mal que pasen esas cosas. Entonces, si ya estás intentando ser independiente, manejar tu proyecto, manéjalo más estrictamente, tómatelo más en serio, ¿no? También creo que así se atrae personas que respetan más esas cosas. Eso sí lo he visto muchísimo. Sí, totalmente. Creo que ahí hablas de un tema muy importante que es ser, creo que principalmente responsable. O sea, con todo tu tiempo, con tu espacio, con las demás personas, contigo misma sobre todo. Y la parte de poner límites también creo que es algo muy necesario, sobre todo si es que no estás en un lugar como donde sabes que, por ejemplo, vas a una oficina y sabes que estás como en modo trabajo.
esto es incluso como un reto más allá de estoy en un espacio que es más mío también, pero tengo que ponerme en esta otra mentalidad y tengo que tener claro cuáles son mis límites. Ahí, cambiando un poquito de tema hacia el lado más del arte, Lu, sabemos que el nail art se ha convertido en un espacio creativo muy potente. O sea, últimamente más aquí en Ecuador, pero en general desde hace algunos años ha crecido un montón, yo creo que en casi todo el mundo. ¿Qué te permite a ti expresar que otros formatos no te permiten en las uñas? Bueno, creo que en el mundo del nail art hay una cosa muy particular que yo descubrí dedicándome a esto. Cuando empecé era netamente el hacer diseños, ¿no? Y por eso lo empecé y me gustaba. Pero en este punto yo valoro mucho más el tema humano. O sea, es increíble, por ejemplo, si eres artista y te gusta pintar, quizás es un poco similar a vender un cuadro y que una persona lo cuelgue en su casa. En este caso es incluso un poco más íntimo, mucho más íntimo de hecho, porque obviamente estás trabajando en el cuerpo de una persona que ya tiene sus repercusiones, o sea, a pesar de que sean algo temporal, tiene sus repercusiones el trabajar sobre el cuerpo de una persona. Y luego también pues todo este vínculo que se genera con una persona, con mis clientas, ¿no? Y creo que en este punto es lo que más me ha como cambiado el chip de cómo veo la profesión, y ese cambio de chip quizás me ha llevado por otros lugares, ¿no? De ser más consciente de muchas otras cosas que pasan en esta profesión y en otras y que hemos normalizado y tal. Pero principalmente eso, creo que valoro mucho el tema humano de esta profesión, es algo que no me lo esperaba, que quizás lo daba por sentado, pero ya estando ahí es otra cosa, ¿no? Y lo valoro muchísimo y es lo que más me ha sorprendido definitivamente de esto. Ajá. Yo creo que sí, pues hay muchos productos y servicios que no tienen tanta cercanía con las personas, ¿no? El tuyo es como realmente adentrarse en la persona porque realmente trabajas con las manos de la persona. Y esto que justo nos estás comentando, todo este servicio de trabajar con las manos de la persona, de ser súper respetuosa, ¿qué recomendaciones podrías dar a otros y qué es tu mayor aprendizaje al trabajar realmente con las manos de una persona? Uh-huh. A ver, creo que mi aprendizaje principalmente relacionado con eso es que cada persona tiene como, es un mundo básicamente, y uno también debe quizás tener su momento, ¿no? Y su espacio, y entender quizás el lugar en el que, sí, como el lugar que tenemos en este servicio, ¿no? Si la persona viene a hacerse las uñas conmigo, yo tengo que intentar de cierta manera mantener ese respeto, que si bien obviamente con el tiempo quizás tenga más confianza con ciertas personas, pero igual hay un nivel de respeto como muy claro en eso. Y para las personas que trabajan en este ámbito de servicios y tal, definitivamente les diría que intenten ser genuinos, y un poco relacionado con el tema del límite, porque a veces yo he visto mucho que hay esta idea de que tú solo das un servicio, entonces si la persona viene, te trata feo, te toca aguantar porque es lo que es, y no es verdad. O sea, creo que ahí también hacerse respetar uno como servidora, digamos, por decirlo de cierta manera, también representa mucho el cómo dejo que me traten, y estas personas van a seguir tratando a más personas, y así no es como un círculo. Entonces yo creo que mi postura, digamos, a esto ha sido muy de mantengo mi espacio, sé cuál es mi lugar, pero también no dejo que las otras personas como que se cuelguen de eso, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Pero sí, mi consejo más grande es de que seas auténtico, para que también las personas que vengan contigo conecten contigo y no con una idea de lo que tienen de ti, porque eso a la larga trae repercusiones y no siempre son buenas. Totalmente de acuerdo. Y ahí igual quería preguntarte, porque al final, por lo general cuando alguien se va a hacer las uñas, viene con una idea, ¿no? De como más o menos lo que quiere, a veces. Y luego, en tu caso, tú no haces como diseños simples, por así decirlo, sino que es mucho más elaborado. ¿Cómo logras hacer para entenderle principalmente a la persona y diseñar lo que realmente pues o le represente, o sea, lo que quiere en ese momento, y a la par conectar, porque vas a estar 2-3 horas, como dijiste, con esta persona en un momento íntimo, se puede decir? Entonces ahí ¿cómo logras tú hacer la conexión?
Bueno, yo creo que parto definitivamente de las redes sociales, porque yo creo que las personas que vienen conmigo ya saben a lo que vienen, ¿no? Entonces, eso es un gran plus, definitivamente. Yo me he ahorrado muchísimos malos entendidos por eso, principalmente. Y porque pues tengo esas cositas claras del espacio, de mi trabajo, como públicamente, los límites, los precios, todas esas cosas las tengo públicas para que las personas que vengan sepan a lo que vienen, ya de por sí, ¿no? Y ya estando ahí, como en el punto en el que ya estoy trabajando, creo que quizás es un poco, me da un poco de nervios al inicio porque obviamente no le conozco a la persona, ¿no? Entonces cuando pasa eso, realmente intento dar mi 100%, o sea, hacer exactamente lo que está buscando. Obviamente le pregunto si es que hay algún cambio en las uñas, tal, y pues hago esas modificaciones. Pero ya con el tiempo de que empiezo a conocer a la persona, un poco inconsciente quizás, no sé si diría que lo hago conscientemente, pero ya me empiezo a dar como estas como chances a mí misma de que, ok, quizás esto no es tan urgente, o sea, no es tan radical, ¿no? Esta línea no me tiene que quedar tan extrema porque no es necesario, o sea, y también es eso soltar, ¿no? Pero en mi trabajo particularmente, y en general siento que pasa aún en el mercado de Ecuador, porque veo que en otros países como México, Colombia incluso, ya hay como más apertura a que las clientas vayan y digan, hazme lo que quieras. No, aquí en Ecuador siento que aún no tanto, por lo menos no mis clientas. Tengo algunas que sí son muy abiertas de que confío 100% en lo que tú hagas, pero la mayoría igual vienen con su diseño, igual vienen con alguna idea que tengan y es difícil también verlo como algo tan extremo porque yo tengo clientas que se hacen las uñas súper complejas y así extravagantes y ya son súper calladitas, por ejemplo, ¿no? Y quizás en un inicio tú dirías, esta persona nunca haría esas uñas. Y mentira, así, y locas, así. Uñas súper increíbles, ¿no? Y otras clientas, en cambio, que son súper extravagantes, pero incluso por trabajo no les dejan tener uñas así como súper complejas. Y tú no puedes leer como que a una persona por algo tan simple como eso, ¿no? Creo que es el conjunto de todo. Pero sí es complejo, pero intento, como digo, como ir viendo poco a poco, inicialmente ir tomándome quizás esas libertades, conociendo a la persona, porque hay otras clientas que sí les gusta así al pie de la letra y pues se hace lo que se requiere, digamos, ¿no? Dependiendo de cada cliente. Como hacer un trabajo que cada vez son otras manos, es otra persona, es otra emoción, es otra energía y dejas tu arte en las uñas. Pero realmente lo que nos dices es que debemos aprender a conocer al cliente. Y qué bueno si viene muchas veces porque va a ser mucho mejor el aprender realmente a conocerle, ¿no? Ahora a mí me gustaría hacerte una pregunta importante. Imagínate tú la primera vez que le hagas la uña a alguien y me gustaría que me digas cuál ha sido la primera vez que alguien te sorprendió con cómo le gustó y quizá también nos des alguna retroalimentación sobre algo bien hecho que no gustó. Uh-huh. A ver, claro, creo que está un poco relacionado con las personalidades de cada persona y con el síndrome del impostor también que yo tengo, la verdad, porque no se queda atrás. Pero creo que depende de la personalidad. Hay personas que exteriorizan mucho, que les gustó, ¿no es cierto?, las uñas y tal. Y ese rato es como que qué lindas, me encantan, hermoso, y yo me siento de que bien, lo logré, increíble. Y hay otras veces en las que no dicen nada, que hay personas que son muy serias igual, o sea, está dentro de su personalidad. Y yo me quedo pensando de que no le gustó. No me gustó, me van a funar así en redes, no le gustó. Y me vuelve a agendar la siguiente. Y luego de repente es una de mis clientes más queridas y todo, ¿no? Y tengo una anécdota en particular de eso, y es una clientita que ya pues se fue a otra ciudad a vivir, de hecho ya no vive acá, pero ella siempre que venía, ni una palabra, o sea, no me hablaba nada y solo era como que ya listo, ¿cuánto te debo? Pago así. Entonces la primera vez que vino, yo pensé que me odió, o sea, que le caí mal genuinamente, y nada, empezó a venir, se hacía los diseños más locos, increíbles, todo. Nunca hablamos realmente, o sea, en la cita era como callados, ponía un podcast, nunca hablamos. Y ahora que vive en otra ciudad, siempre que yo posteo un reel o algo me dice te extraño, como, o sea, es muy, muy loco. Creo que depende mucho de la personalidad. Y luego obviamente está el lado en el que no siempre voy a hacer las cosas, quizás cumplir las expectativas que tenga una persona. Y ahí creo que es complejo porque uno, por lo menos yo soy muy autocrítica y quizás como a veces muy estricta conmigo, y sí me cuesta mucho aceptar que me equivoqué, ¿no? Y he tenido obviamente situaciones en las que
mi clienta no está tan contenta y a veces, en el mejor de los casos, la persona me escribe, ¿no? Y me dice como, oye, sabes que no me gustó. Y obviamente siempre, y esto sí es como que yo creo que lo que más ha salvado y es lo que recomiendo y es lo que me parece correcto, es pedir disculpas porque eres humano. O sea, nunca vendrá de una ponerme a la defensiva de que estás mal, ¿qué te pasa? O sea, nunca. O sea, realmente, incluso pensando en que si la clienta quizás me parece que está exagerando, porque no voy a mentir, o sea, sí ha pasado. Pero igual es, ok, mira, entiendo tu punto, no estoy de acuerdo con esto, pero siempre desde ese lado de que entiendo, o sea, comprendo de dónde viene porque al final pagaste por un servicio y todo el mundo quiere pues que su dinero valga la pena porque en este momento nadie está para botar su dinero, ¿no? Pero creo que es eso, verlo desde el lado, aceptar que eres humano y en ese sentido también te baja un poquito los humos de ponerte a la defensiva cuando alguien se queje de que algo no está bien, porque se van a quejar y es normal porque te vas a equivocar. Correcto. Ajá. Ahí entrando a uno de nuestros últimos temas, justo estábamos hablando de que tienes una comunidad digital bastante grande. Y como mencionaste, empezaste con esto ya hace algún tiempo. Aquí la pregunta sería como para englobar un poquito el tema. ¿Cómo crees que ha influido en ti crear justamente contenido y tal vez qué has aprendido de tu comunidad hasta ahora? Bueno, yo creo que hay también una presión ahí en el crear contenido, en el que ahorita por lo menos hay muchos videos que te dicen tienes que hacer el hook, tienes que manejarlo de esta manera, tal, y realmente, por lo menos a mí y en general el mundo de las uñas, yo creo que muy pocas personas, por lo menos en Latinoamérica, muy pocas personas viven de crear contenido, ¿no? Y creo que hay a veces esa presión de que los likes y tal, y justo yo recién hablaba con una cliente y conversábamos de esto y le decía, yo no entiendo por qué nosotros nos ponemos la presión de que tiene que haber likes, tiene que haber vistas, tal, si no vivimos de esto. O sea, a mí no me afecta que haya un like y que ese like sea mi mamá. O sea, no me molesta. Yo sé que hay esta presión, sí, también del lado de que mi trabajo tiene que ser visto para atraer clientas, que es verdad, pero creo que en general lo que más he aprendido de crear contenido, y es algo que me ha costado y que lo he ido por ahí manejando diferente, pero inicialmente es el soltar la presión de que mi contenido no se tiene que ver de ciertas maneras, y cuando empecé a soltar esa presión empecé a crear mucho más y a crear más comunidad también, y me ha sorprendido y creo que lo que más he aprendido de esto es que hay muchas personas que conectan con personas desconocidas en internet, y eso de cierta manera es muy mágico también, porque yo intento poner en palabras, no siempre, ¿no? Pero cuando hay veces que me nace hablar de cosas que no se hablan tanto en el rubro, y me doy cuenta que hay muchas personas que piensan como yo y me escriben y me cuentan sus anécdotas, y creo que eso es lo que más me gusta de crear contenido. No lo hago por vistas, realmente ahorita no lo puedo decir así muy honestamente, no lo hago por vistas, no lo hago por los likes, lo hago porque me gusta conectar con las personas, me gusta recibir comentarios de las chicas que me cuentan sus anécdotas, también aprender de eso y luego hacer otro video que hable del tema. En general es muy lindo la comunidad que yo siento sí que he logrado tener. Ha sido muy como reveladora, ¿no? De saber que este ámbito tiene muchas mujeres también que les interesa hablar de cosas o les interesa que sí, su trabajo sea respetado también, ¿no? Porque a veces también hay idea de porque eres manicurista no estudiaste, o porque eres manicurista no sabes cosas, que son estos estereotipos. Y me doy cuenta de que nada que ver, o sea, en todos los países hay una comunidad gigante de manicuristas que hacen trabajos increíbles y que son increíbles ellas como personas. Yo creo que sí es maravilloso realmente lograr encontrar ser tan genuina en las redes para lograr esa comunidad. Creo que es la única manera como se logra una comunidad. A veces no es como repetir algo, es como realmente ser tú, y me parece maravilloso. ¿Cómo encuentras un poquito de equilibrio entre crear para ti y crear para otros? Verás, yo creo que aquí hay una cuestión que a mí quizás me ha conflictuado y estoy recién como logrando ponerlo en palabras, pero yo creo que en este preciso instante de mi vida me interesa sí más crear para otros que crear para mí. Y creo que hay aquí una cosa muy importante, y es que, como les decía antes, yo no vivo de redes sociales, ¿no? Entonces no hay una presión de que este es mi trabajo. Mi trabajo es hacer uñas y un poco sí es parte de, pero no es mi trabajo principal. Entonces,
Yo cuando pienso en crear para mí, obviamente es el tema de, no sé, me gusta que los videos se vean de cierta manera, que el color se vea de cierta manera, los textos, tal, lo que sea, ¿no? Pero luego cuando pienso en el contenido como tal, sí pienso mucho en las personas, como que este contenido va a servir. Por ejemplo, uno de los últimos videos que subí, que se hizo como viral y mucha gente lo compartió, fue un video que habló de uñas y política. Y eso lo hice no como para mí de que necesito decir esto como porque yo necesito, ¿no? Sino porque creo que es un tema importante que no se habla y por eso quiero decirlo, ¿no? Y en ese sentido siento que lo hago para los otros, para abrir este debate, abrir esta conversación, pero es pensando en la comunidad, digamos, no como en lo que yo quiero decir, que igual tiene su parte, ¿no? Obviamente, si hago ese video es porque yo quiero hablar de eso, pero sí es pensando en que me hace falta ese tipo de contenido en el mundo, digamos, de las redes. Pero definitivamente diría que en este punto, por lo menos, lo hago para los demás y no me parece mal, mientras uno no se pierda en ese como laberinto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahí también mantenerte tú y recordarte como a ti es como también súper crucial. Nos ha encantado tenerte, Lu. Tengo una última pregunta para cerrar y de paso desde ya agradecerte muchísimo por todo lo que viniste a compartir hoy. No habíamos tenido un artista sobre todo en este ámbito y nos encantó, justamente te encontramos por redes sociales, entonces sí creo que es un espacio importante donde mucha gente se puede realmente posicionar, sobre todo yo creo que cuando lo haces de una manera tan auténtica como tú lo haces, pues es mucho más fácil, como dices, que conectes con la gente y que llegue también a ti la gente correcta. Y con eso la última pregunta sería, de todo lo que has construido hasta hoy, ¿qué es lo que más valoras y lo que más te agradeces a ti misma? Es una pregunta. Sí, quisiera decir muchas cosas, la verdad, porque descubrí muchas cosas en esta profesión. Definitivamente, a ver, lo que más valoro, y esto parecerá así como chistoso quizás, yo nunca le había visto las manos a mi mami como así enfocándome mucho. Cuando uno está haciendo uñas, así como una especie de macro, así de que te fijas mucho en esos detalles. Y ahora le hago las uñas a mi mami y a mi tía, que son mis dos mamás básicamente. Y valoro muchísimo el poder sostener las manos de mi mamá. Es increíble, o sea, creo que es algo que uno no toma como por sentado. No sé aquí cuántos de nosotros se ha fijado en las manos, ¿no? Como, así como fijarse realmente, sostenerlas. Creo que eso es súper importante. Y relacionado con eso, no solo con mi mami y pues mi tía, sino también con mi familia, mis amigos, mis clientas, que yo a muchas de mis clientes las considero amigas ya en este punto. Así ellas luego se vayan a otros lugares, para mí van a seguir siendo mis amigas, les voy a seguir teniendo el cariño porque confían en mi trabajo. Y definitivamente lo que más valoro ahora es eso, el lado humano, como les decía antes, de crear vínculos con personas desconocidas que llegan a mí por confianza de mi trabajo, pero que esa como idea de que solo me quiero hacer las uñas se va transformando en vínculos mucho más profundos. Yo he llegado a llorar con mis clientas, hemos llegado a compartir cosas muy profundas y creo que es un espacio que te da el hacer uñas, porque en este caso por lo menos yo no hago diseños como más clásicos y así, me demoro muchas más horas de lo que se demoraría un diseño más tranquilo, ¿no? Y eso también me da esa oportunidad de conocer mucho más a una persona y en este punto valoro muchísimo eso, valoro el conocer personas, mis clientas, mi familia, atender a estas personas, pero también la comunidad que tengo en redes sociales, el poder compartir con otras mujeres, es como el lado humano es lo que más me llama ahorita, de verdad, es como, sí, es básicamente lo que más me gusta de esta profesión ahorita. Gracias, Lu, nos has dejado pues totalmente enamoradas. Gracias por invitarnos a sostener las manos de quienes amamos y de quienes nos aman. Gracias por invitarnos a seguir nuestros sueños y construirnos en lo que queremos ser y cómo queremos ser. Gracias por poner límites. Sí, te agradezco mucho por enseñarnos a poner límites. Gracias por invitarnos a todas las personas que hacen trabajo en casa a que también pues valoren su tiempo, ¿sí? Con horarios y que elijan a sus clientes. Me parece maravilloso también eso. Y también invito a todas las personas que realmente buscamos un servicio de alguien, también valorar todo ese trabajo que hacen y todo el esfuerzo que ponen atrás. Muchas gracias, Lu. No, muchas gracias a ustedes, chicas. Qué linda entrevista, la pasé increíble. Gracias por hacerme preguntas tan interesantes e importantes también. Y nada, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti. Somos Hasta que se acabe la cera.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.